Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a La Antesala este jueves 26 de junio de 2025. Te saludo con mucho gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial? ¿Y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada, o más fácil, me puedes buscar y me puedes encontrar como Jonathan Lozada en la red. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este miércoles que existan pruebas que sustenten las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 3 instituciones financieras mexicanas, Cibanco, Intercam y Vector, esto por presuntamente facilitar lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La primer mandataria mexicana afirmó que hasta ahora solo se han detectado faltas administrativas y exigió a Washington presentar pruebas contundentes si desea que México actúe penalmente. Textualmente dijo, si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, añadió, no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro, dio a conocer la presidenta de México, no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Son dichos, pero no hay pruebas, remarcó. Esta mañana, Sheinbaum Pardo explicó que tras los señalamientos, la Secretaría de Hacienda de México instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera en México a iniciar las investigaciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó faltas administrativas en las 3 instituciones señaladas, por lo que se emitieron sanciones y recomendaciones, pero no se acreditó la comisión de delitos. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera revisó las operaciones de las empresas chinas supuestamente vinculadas a dichas transacciones y concluyó que forman parte de un intercambio comercial amplio y legítimo que alcanza los 139 mil millones de dólares. La presidenta de México recordó que este tipo de acusaciones sin fundamento no son nuevas en la relación bilateral. Dijo, tenemos antecedentes como el caso del general Cienfuegos, donde se detuvo a un ciudadano mexicano sin pruebas y luego se liberó. Tan es así que luego fue liberado sin que hubiese sustento legal. Además de subrayar el compromiso de su gobierno con el combate al lavado de dinero, Sheinbaum Pardo envió un mensaje político firme a Washington. México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, pero no somos piñata de nadie. A México se le respeta, dijo tajantemente. La presidenta aseguró que el sistema financiero mexicano es sólido y que estos 3 bancos tienen un peso limitado dentro del conjunto general. El sistema financiero mexicano es muy fuerte y cuenta con múltiples mecanismos para prevenir el lavado de dinero, concluyó. Y es que ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una acusación directa contra estas 3 instituciones financieras mexicanas. Como lo hemos señalado, se trata de Cibanco, de Intercam y Vector por presuntamente, de acuerdo a lo que declaró el Departamento del Tesoro, facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y otros opioides, dijeron ellos. En específico, fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien declaró en este sentido en torno a las 3 instituciones financieras. Según él, estas entidades están ayudando al envenenamiento de miles de estadounidenses, al mover recursos para grupos criminales, convirtiéndolos, dijo, en pieza clave de la cadena de suministro del letal opioide,
pues es muy serio lo que declaró Scott Bessent, es muy serio lo que está declarando, es muy serio lo que está afirmando, es una afirmación pues que no es cualquier cosa, en realidad está señalando a los bancos de presunto lavado de dinero, pues tiene implicaciones muy fuertes. La Red de Control de Delitos Financieros en Estados Unidos activó medidas bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos, apuntando directamente al sistema financiero mexicano. Esto el día de ayer, como lo hemos dicho. Aunque el gobierno estadounidense subrayó que estas acciones se enmarcan dentro de una relación bilateral sólida y cooperativa, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana pues hizo su investigación y hoy se dio a conocer en la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Es un tema que fue respondido pues de manera directa y pronta por parte de la primer mandataria mexicana. En tanto inició la conferencia matutina, fue lo primero que ella comentó. Esto, como lo hemos señalado, no hay ninguna prueba de que existan operaciones vinculadas al lavado de dinero por parte de estas tres instituciones, de acuerdo a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por eso hizo el llamado la primer mandataria a Washington a presentar pruebas, a brindar mayor información si es que la tienen. Es una declaración de pues mucha fuerza y que realmente aquí deja ver dos cosas, una especie de diálogo que se tiene en Estados Unidos, un diálogo acusatorio, ¿no? Acusatorio hacia México, en donde se le intenta responsabilizar del tema y del tema de salud, de la crisis de salud que se vive en Estados Unidos, pero además donde se señala al sistema bancario mexicano. Es una cuestión no simple, es una cuestión que se enmarca en un enramado también de declaraciones por parte de los políticos estadounidenses, en donde las narrativas pues se entrelazan, pero muchas veces se caen por falta de sustento. Como lo ha dicho la primer mandataria mexicana, bueno, si hay pruebas se tienen que presentar y se tiene que ver. Lo detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México es que estas empresas señaladas por Estados Unidos como las transferentes de recursos, que son empresas chinas, son empresas legalmente constituidas y que además tienen una historia de intercambio comercial con México, que como hemos dicho, pues no únicamente no comprueba o no da elementos para pensar en una operación de lavado de dinero, sino lo que muestran es una amplia historia de intercambio comercial que alcanza los 139,000 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver lo que responde Washington al respecto, porque el señalamiento y el posicionamiento que mostró la presidenta de México es tajante y es claro. Es para tener una respuesta concreta y no caer en divagaciones como normalmente sucede en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con muchos otros países, donde generalmente lo que sucede es que el país al que se refieren asume o se subordina. El caso de México hoy es muy distinto. Y por cierto que ayer durante una audiencia el Comité de Apropiaciones del Senado era el tema con relación al presupuesto 2026, en donde la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México en una lista de países que según ella están considerados adversarios extranjeros para Estados Unidos y puso a México a la par de Irán, Rusia y China. ¿Qué tal? Es una declaración sin precedentes el hecho de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, colocara a México en la misma categoría que Irán, Rusia y China al llamarlo adversario extranjero durante esta comparecencia en el Senado.
pues pone las cosas muy tensas. El motivo, el fentanilo, pero más allá del tráfico de drogas, en donde México está haciendo un trabajo amplio, exhaustivo, un trabajo bilateral de cooperación para reducir y para combatir el tema del tráfico de drogas junto con Estados Unidos, hay en juego una narrativa perversa con la que Washington pretende justificar su política de seguridad transnacional. Este señalamiento, el señalamiento hecho por la fiscal de Estados Unidos, no nos parece ni aislado ni casual. En realidad nos parece parte de un discurso endurecido que emana del círculo republicano de Donald Trump, donde culpar a México parece rentable políticamente. Lo más grave es que esta postura niega la corresponsabilidad o la responsabilidad de Estados Unidos con este tema, porque sí, el fentanilo llega a Estados Unidos, pero ¿por qué hay una epidemia tan profunda de consumo? Sí llega a Estados Unidos, sí hay cárteles mexicanos involucrados en ello, pero para que pueda venderse el fentanilo en Estados Unidos, también se necesitan cárteles en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde están esos cárteles? Nadie habla de ellos. Si tienen un sistema de inteligencia tan fuerte en Estados Unidos y un sistema de seguridad tan estructurado, ¿no sería normal que ya estuvieran aprendiendo a los líderes de los cárteles en Estados Unidos, los líderes que ahí distribuyen las drogas? ¿O cómo llega la droga hasta los jóvenes estadounidenses? Por arte de magia aparece en sus recámaras, en sus burós, aparece en sus mesas de trabajo. ¿Cómo llega el fentanilo hasta los jóvenes de Estados Unidos? ¿Quién en el territorio estadounidense lo distribuye? ¿Quién lo vende? ¿Cómo es que llega? Esa es una pregunta. Pero como mencioné hace un momento, lo más grave de toda esta postura en la que hoy vemos involucrada también a la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, pues es la falta de corresponsabilidad. Esta pregunta es importante. ¿Por qué hay una epidemia tan profunda de consumo en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en esa sociedad para que miles de jóvenes estén buscando escapar de su realidad a través de estos opioides sintéticos? Esa es la pregunta. El debate no puede reducirse a culpar a un país vecino por el envenenamiento que atraviesa la frontera, por el veneno pues que atraviesa la frontera, mientras se ignora la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Pues la descomposición social al interior de los Estados Unidos. O sea, no es un secreto para nadie que hay una crisis de salud en Estados Unidos, de falta de sentido. Hay una crisis de soledad entre sus jóvenes, de abandono institucional incluso. ¿Qué futuro están viendo los jóvenes estadounidenses que los lleva a engancharse en una droga que los mata en semanas? Es como aventarse al precipicio. ¿Por qué lo están haciendo? ¿No? ¿Y dónde está la respuesta del sistema educativo, del sistema laboral, del sistema cultural, de las instituciones, es decir, del gobierno? Se trata únicamente de culpar a un país ajeno y de señalarlo sin preguntarse cómo es que llega en nuestro territorio el fentanilo a los bolsillos de nuestros jóvenes. ¿Y por qué es que nuestros jóvenes deciden engancharse con esta droga que los mata en unas semanas? O sea, no necesitamos tanto sentido común para detectar que hay un problema grave de salud y que hay un problema además pues de soledad, que hay un problema de insatisfacción. ¿O de qué otra manera se podría responder a estas preguntas? Porque el consumo masivo no se explica solo por la disponibilidad de la sustancia, por la disponibilidad del fentanilo en Estados Unidos. Se explica principalmente por el vacío existencial que muchas personas están tratando de llenar. En vez de solo mirar hacia México, tal vez Washington debería mirar hacia sí mismo y preguntarse: ¿por qué el fentanilo encuentra terreno tan fértil entre nuestra juventud? Y mientras tanto, del lado mexicano, la respuesta no puede quedarse en el terreno simbólico. No basta con
el hecho de asumir una posición de respuesta hacia Estados Unidos. También hay que exigir qué onda con el tráfico de armas, con el lavado de dinero en Estados Unidos. El consumo también tiene que ver con la responsabilidad en el otro lado, porque si México, dice la fiscal de los Estados Unidos, es adversario, entonces también lo sería la negligencia institucional de Estados Unidos, y ahí sí la lucha contra el fentanilo se convierte no en cooperación, sino en teatro. ¿Estamos viendo el principio de una nueva narrativa de confrontación o qué tanto se está usando el tema del fentanilo para tapar los vacíos internos de Estados Unidos? ¿Se politiza? ¿Es una lucha entre demócratas y republicanos? ¿Cómo puede México defender su dignidad sin caer en esa trampa de choque frontal? Son muchas las preguntas que nos deja este tema y sobre las cuales vale mucho la pena reflexionar. Porque justamente cuando hablamos de este problema de salud que enfrenta esa nación con todos los puntos que he señalado en este momento, el tema también del lavado de dinero pues tiene que ponerse sobre la mesa. Pero el Departamento del Tesoro, como adelantándose al escenario teatral, señala a 3 instituciones mexicanas, a Cibanco, a Intercam y a Vector, ¿no?, por lavado de dinero, pero sin ofrecer prueba alguna. Pues, ¿tú qué piensas al respecto? A mí me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son los elementos que consideras importantes al respecto? Yo creo que aquí hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho que argumentar, hay mucho que discutir, hay muchas cosas que podemos ver. Con la presencia de 14 gobernadores y gobernadoras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, una estrategia nacional que busca atraer inversiones, detonar empleos y fomentar la innovación productiva en sectores clave como la agroindustria, la energía, los semiconductores, la farmacéutica y la economía circular. El encargado de exponer los detalles fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó que estos polos puestos ya sobre la mesa tienen como propósito concentrar esfuerzos federales y estatales en coordinación, por supuesto, en temas de infraestructura, de servicios y fuertes estímulos fiscales para acelerar el desarrollo industrial de México. Se trata de una política prioritaria. Se están ofreciendo deducciones fiscales de hasta el 100% en activos fijos nuevos y del 25% adicional en programas de capacitación o innovación. Así lo afirmó Marcelo Ebrard ante el gabinete y mandatarios estatales, los 14 gobernadoras y gobernadores que estuvieron hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, justo en la conferencia mañanera de este de este jueves. Los primeros 15 polos aprobados estarán ubicados en Campeche, en Chihuahua, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Durango, en el Estado de México, en Netzahualcóyotl, en Guanajuato, en El Haya, en Hidalgo, con 2 polos en Hidalgo, uno de economía circular y otro en la zona del AIFA, en Michoacán, específicamente en Morelia, en Puebla, en Ciudad Modelo, en Quintana Roo, en Chetumal, en Sinaloa, en Topolobambo, en Tamaulipas, en Altamira, en Tlaxcala, en Huamantla, en Veracruz, en Tuxpan y en Sonora, en Hermosillo en específico. Entre los beneficios fiscales destacan, como lo he mencionado, una deducción del 100% en inversión en maquinaria y equipo, 100%. Deducción adicional del 25% por programas de capacitación dual e incentivos fiscales del 25% para proyectos de innovación e investigación. El secretario de Economía subrayó además que habrá respaldo del gobierno federal para agilizar permisos y trámites. El objetivo es canalizar ahí las inversiones que ya están llegando a México.
En agosto, dijo, iniciamos recorridos con las empresas interesadas. La agenda avanza rápido. El decreto fue emitido el 22 de mayo. Los polos se aprobaron en junio y hoy se firmaron los convenios de coordinación que permitirán a los gobiernos estatales iniciar los proyectos de licitación para operar estos parques industriales. Las adjudicaciones se darán en agosto, mes en el que comenzará también la instalación de las primeras empresas. Estamos trabajando de una transformación profunda del modelo de desarrollo regional con justicia territorial, industrialización planificada y bienestar como eje, destacó Marcelo Ebrard Casaubon. La presidenta de México dijo, ha revisado principalmente cada uno de estos proyectos que representan la primera etapa de una política que buscará expandirse a todo el país, según confirmaron los funcionarios federales. ¿Y dónde está Chiapas? Bueno, pues Chiapas con sus dos polos, Tapachula 1 y Tapachula 2, formarán parte de 11 polos del bienestar que junto con Veracruz, Tabasco y Oaxaca estarán conformados pues alrededor del corredor interoceánico. Al respecto aún no hay más información, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en breve se dará a conocer pues la segunda parte de este proyecto de polos del bienestar, y hay una tercera parte además que incluye a otros que están a otros estados y a otros lugares, otros polos, otros proyectos que están en evaluación. Esto, pues como lo he mencionado, será dado a conocer próximamente. En tanto, son 15 los polos del bienestar ya anunciados esta mañana, ya firmados, además con un compromiso que se pactó ahí en la conferencia matutina de hoy jueves, en donde la presidenta de México dijo de manera, pues para finalizar, digamos, la presentación de los polos, y dijo, es una propuesta. ¿Y qué les parece si buscamos la manera de que estos polos del bienestar se realicen con la menor cantidad de trámites posibles? Es decir, facilitando toda la tramitología, eliminando la burocracia y haciendo fluir pues las cosas para que sean una realidad. Ante ello, los gobernadores presentes, los 14 gobernadores presentes, por supuesto dijeron que sí, y antes de culminar la conferencia matutina, se acercaron a la mesa para firmar. Uno a uno iban firmando junto con la presidenta este compromiso. Finalmente fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, quien plasmó la última firma y con la cual queda ya formalmente constituido este proyecto. Soy Jonathan Lozada, esto es La Antesala, vamos un corte, estamos transmitiendo a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9 en La Antesala. No te olvides de seguirme en mis plataformas digitales. Búscame y encuéntrame como Jonathan Lozada en la red. Me va a dar mucho gusto conocer tus opiniones y conocer tus puntos de vista. Pues antes de terminar el bloque anterior, hablábamos de los 15 polos de desarrollo económico que fueron lanzados esta mañana y que fueron firmados por 14 gobernadoras y gobernadores, entre ellos Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Sonora. Estos polos de desarrollo económico son una apuesta al bienestar y tienen además una visión territorial. El gobierno de México presentó oficialmente, como lo hemos dicho, los 15 polos de desarrollo económico para el bienestar esta mañana, esta estrategia que marca pues el inicio de una nueva etapa en un modelo industrial para México. Es una iniciativa con la que se busca canalizar inversiones, detonar empleo, impulsar la innovación y cerrar además brechas regionales históricas, ¿no? Pero ¿qué son los polos? A ver, vamos a partir por ahí. Son zonas estratégicas donde se va a concentrar infraestructura, donde se va a concentrar servicios públicos y donde habrá potentes estímulos fiscales para atraer empresas de sectores clave. ¿Qué sectores? Pues hemos mencionado
la agroindustria, los semiconductores, la farmacéutica, la economía circular, entre otros. Las empresas que se instalen en estos polos podrán deducir el 100% de sus inversiones en maquinaria. El 100% de sus inversiones en maquinaria. Es una deducción impresionante, además de que obtendrán otros beneficios fiscales adicionales por temas de capacitación e innovación. El mensaje de fondo me parece claro. México no solo quiere atraer inversión, quiere orientarla hacia regiones que históricamente han sido marginadas del desarrollo industrial. Por eso hablamos de justicia territorial y por eso hemos hablado de Chiapas, aunque Chiapas no está en este primer bloque de los 15 primeros polos presentados con 14 estados. Chiapas está en el que corresponde a otros 4 estados, con él incluyéndolo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Chiapas, hemos dicho, tendrá Tapachula 1 y Tapachula 2. Aquí es donde Chiapas entrará con fuerza en la conversación. Aunque hemos dicho en esta primera etapa no figura entre los 15 polos ya presentados, digamos, el secretario Marcelo Ebrard confirmó que vendrán nuevos polos en la segunda etapa y entre ellos se contempla, como hemos dicho, Tapachula 1 y Tapachula 2. La inclusión de Chiapas corresponde a su potencial estratégico en el sur. Tiene una cercanía con Centroamérica, su frontera comercial y además su papel en los flujos migratorios y logísticos, ¿no? A Chiapas se le hace justicia en muchos sentidos, pero sobre todo porque Chiapas, como lo mencioné en alguna ocasión, siempre fue visto como un destino turístico y nada más. ¿Cuándo se pensó en la industrialización de Chiapas? Y todo se veía únicamente hacia el norte. Estos futuros polos en Tapachula no solo representarán una oportunidad para generar empleo formal y atraer industrias sustentables, sino también para darle un giro estructural a la economía de la región, pues se integra Chiapas a una red de desarrollo que hoy está más viva que nunca. En resumen, estamos pues ante una política económica con rostro social y con un enfoque territorial que, si se implementa bien, puede transformar regiones enteras. Chiapas tiene entonces la gran oportunidad de convertirse en un actor clave en este nuevo mapa industrial. Habrá que estar atentos a cómo se concretan los convenios, las licitaciones y sobre todo el compromiso o los compromisos con la gente. Vamos a estar muy al pendiente de esto y vamos a estar, por supuesto, informando y analizando al respecto. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, con el secretario general de la sección 7 del CENTE y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Isael González Vázquez, e integrantes de este sindicato con el propósito de dar seguimiento a temas prioritarios de la agenda educativa. Tras el encuentro, el mandatario destacó que se reafirmó el compromiso con la gobernabilidad y se fortaleció el diálogo respetuoso y permanente que se mantiene con el magisterio chiapaneco. Ramírez Aguilar reiteró que la educación es uno de los pilares fundamentales de su administración, por lo que se trabaja en estrecha coordinación con la Federación, así como con las y los docentes para garantizar avances en la materia que permitan impulsar el desarrollo del Estado. Expresó su agradecimiento al Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública por el respaldo brindado al sistema educativo de Chiapas y reconoció también la labor de las y los maestros que contribuyen a la formación de nuevas generaciones de chiapanecas y de chiapanecos. Y por cierto que ayer hablábamos de estos drones artillados que fueron presentados por dependencias federales y por el gobierno de Chiapas. ¿Cómo están equipados estos drones artillados? ¿Tú tienes alguna idea? Operarán en zonas rurales y de difícil acceso. El gobierno de Chiapas los desplegó ya. Drones artillados de última generación, como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado en áreas rurales, en áreas de difícil acceso y en la frontera con Guatemala, una frontera que necesita mucha vigilancia, por cierto.
Así lo informó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien por cierto está haciendo un trabajo profundo en la recomposición de la seguridad en el estado. El funcionario precisó que estos dispositivos no serán utilizados en zonas urbanas. No los vamos a ver en Tuxtla Gutiérrez, no los vamos a ver en la zona urbana de Tapachula ni en otras regiones urbanas de la entidad. El objetivo, pues, también es evitar daños colaterales. Su operación será estrictamente controlada y enfocada en tareas disuasivas. Aparicio destacó que Chiapas es el primer estado del país en adquirir este tipo de tecnología. Anteriormente era exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de las Fuerzas Armadas de otras naciones. Los operadores de los drones recibieron, para poder desplegarlos, capacitación especializada, por cierto, por parte de expertos del Ejército Mexicano. Es un despliegue, pues, de un sistema de drones artillados que tiene una planeación, que tiene un objetivo y que tiene una capacitación. Es decir, no nada más vamos a poner drones aquí y vamos a ver qué tal la armamos. No, en realidad es todo un sistema metodológico con objetivos, con un seguimiento, con una planeación. Y como hemos dicho, está enfocado en atender ciertas zonas que son las de difícil acceso. Normalmente en las zonas urbanas, la tecnología ya instalada en una misma ciudad pues permite pues un mayor monitoreo, más fácil acceso, una comunicación más fluida en diversos rubros, ¿no? En una ciudad, por ejemplo, si estamos hablando de Tuxtla Gutiérrez o de Tapachula, pues hay cámaras instaladas, hay servicios de internet, hay cable, ¿no? Hay una serie de elementos que permiten pues una operación en materia de observación, de seguimiento y de comunicación pues muy bien estructurada, ¿no? Pero no sucede lo mismo en zonas aisladas o en zonas de difícil acceso, en zonas rurales, en la zona de la frontera con Guatemala, pero precisamente la orilla que compete a ambos países, digamos, donde está muy lejos la ciudad de cualquier punto, ¿no? Colindante con ambas naciones. Esto es importante tenerlo claro porque marca pues una diferencia y dimensiona por qué los drones pues son muy funcionales para estas zonas. Estos drones son capaces de transportar hasta 35 kilos. Están equipados con cámaras infrarrojas, con sistemas de disparo automático y pueden ser utilizados también para el combate de incendios. Miren qué bien. No únicamente la atención a la seguridad, sino tienen un funcionamiento que va pues más allá y abarca aspectos también de la protección civil. Ayer mencionábamos que a esta tecnología se suma un perro robótico y 2 unidades móviles denominadas Canaan, las cuales están diseñadas como centros de comando y control para operar zonas remotas. Además, se incorporaron 4 vehículos blindados con capacidad para trasladar hasta 24 elementos como parte de una infraestructura táctica móvil que permita responder con rapidez ante situaciones de riesgo. El secretario de Seguridad del Pueblo en Chiapas subrayó que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ha realizado una inversión sin precedentes en materia de seguridad, lo cual afirmó ha contribuido a que Chiapas sea actualmente considerado el estado más seguro del país. El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este miércoles una reforma al Código Penal local que tipifica como delito al maltrato y la crueldad hacia los animales de compañía, especialmente perros y gatos. Con esta medida se reconoce la necesidad de brindar una protección penal especializada a estos animales debido a su cercanía con las personas y su alta vulnerabilidad. La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los legisladores, quienes subrayaron la importancia de avanzar en una cultura de respeto y de bienestar animal. La reforma implica la adición de diversas disposiciones al marco legal estatal con el objetivo de sancionar de forma eficaz las conductas que atenten contra la integridad de los animales domésticos. Enhorabuena por ello. Felicidades al Congreso del Estado de Chiapas por esta reforma pues de vanguardia, ¿no? Que pone pues a los animales en un estatus de legalidad, ¿no?
que pone a los animales en un estatus distinto, porque es muy inhumano, es muy cruel el atentar contra estos pequeños, ¿no? Que no tienen manera de defenderse, principalmente los animales de compañía, y en muchas ocasiones pues hay familias que quieren mucho a estos pequeños, ¿no? Que quieren mucho, que los tratan con dignidad, con amor, con cariño, ¿no? Pero hay muchas otras ocasiones y hemos sido testigos de ello, y lo hemos documentado también en este espacio, el maltrato animal de perros que son amarrados, golpeados, maltratados, ¿no? Eso no puede suceder, ¿no? Ni siquiera está bien tener un perro en una azotea, ¿no? Así de fácil te lo pongo. Si vas a adquirir una mascota es para que viva en condiciones de dignidad, en un espacio digno adentro de tu casa, con alimento apropiado a sus horas, con agua, con atención, con servicio veterinario, ¿no? Y si no, mejor no tengas a ningún animalito en casa, ¿no? Porque tener un animal en la azotea, bajo las inclemencias del tiempo y el sol, también es violencia, ¿no? Tener un perro amarrado también es violencia. Hay que tener mucho cuidado con cómo decidimos adoptar a una mascota, ¿no? Pero bueno, lo que nos presenta aquí esta reforma que aprobó el día de ayer el Congreso del Estado de Chiapas, esta reforma al Código Penal, bueno, es de vanguardia, es una reforma progresista, y la verdad es que nuevamente nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento al Congreso del Estado de Chiapas, que tipifica como delito el maltrato y la crueldad hacia los animales de compañía. Autoridades estatales y municipales acordaron fortalecer las medidas de prevención ante la temporada de lluvias y ciclones 2025. Esto durante la sesión del Consejo Regional de Protección Civil de la zona metropolitana, que fue celebrado este martes en la capital chiapaneca. El secretario estatal de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, exhortó a los municipios a priorizar la protección de la vida, bienes y del medio ambiente, e instó a dejar de lado trámites burocráticos para actuar con rapidez y coordinación en torno a lo que pueden ser tragedias. La protección civil no se improvisa, dijo, se planea, se coordina y sobre todo se previene, al destacar la importancia de involucrar a las comunidades a través de los comités humanistas. Durante el encuentro, los alcaldes de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapa de Corzo, de Suchiapa y de San Fernando coincidieron en la necesidad de reforzar la cultura de la prevención, al ser ellos la primera línea de respuesta ante una eventual emergencia. Y qué bueno que están trabajando en coordinación y que se están coordinando pues bajo las directrices de la Secretaría de Protección Civil Estatal. Esto es muy, muy importante. Qué bueno que están ahí los alcaldes en primera línea. Felicidades también. Actualmente la región metropolitana en Tuxtla cuenta con 16 refugios temporales con capacidad para albergar a cerca de 2,860 personas, equivalentes a unas 552 familias. Cordero Rodríguez subrayó que el gobierno estatal respalda plenamente a los municipios en la tarea de prevención y atención de desastres. El titular de Protección Civil reconoció a los ayuntamientos que ya cuentan con programas especiales, como es el caso de Tuxtla Gutiérrez, que implementa más de 800 acciones preventivas, Asimismo, llamó a las autoridades locales a activar protocolos de respuesta, a revisar atlas de riesgo y a mantener operativos a sus comités municipales. A nivel estatal funcionan más de 1,200 comités de protección civil, estos enfocados en labores comunitarias como recorridos en zonas vulnerables, limpieza de arroyos, promoción de la cultura de la prevención, que la verdad es que hay que engancharse en ello, ¿no? La cultura de la prevención es la que puede hacer la diferencia entre un antes y un después, entre un fenómeno desastroso o no. Prevenir significa atender los llamados de protección civil, el llamado de las autoridades. Cuando te pidan desaloja. No es por quererte
poner lejos de tu casa o de tu lugar de origen, es porque hay un fenómeno que puede terminar con tu vida. Y esto es muy importante. Cuando te digan hay que refugiarse y hay que desalojar, no lo pienses ni dos veces. Por eso, si estás en zonas de riesgo o si estás en una circunstancia o en una entidad, en un municipio donde nos han dicho que un fenómeno meteorológico llegará, muy importante tener siempre tu documentación, tu identificación, esos papeles que son necesarios, que son parte de nuestra identidad, el acta de nacimiento, todo tipo de actas que tengamos, nuestro INE, nuestro pasaporte o lo que tengamos bien guardadito en una bolsita de plástico, porque si nos dicen que hay que desalojar, nos llevamos eso. Lo demás se puede recuperar, pero eso nos va a dar la posibilidad de recuperarlo más pronto. Entonces, atender siempre los llamados de protección civil, sobre todo en esta administración que está estructurando de manera muy clara y muy eficiente todo lo que es un llamado y respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo. En la sesión regional de la que les estoy hablando se suma a las ya realizadas en otras zonas del estado. Se han hecho ya algunas en la zona Istmo-Costa, en el Soconusco, en la zona norte, zona Maya, Alto, Tzotzil-Tzeltal, en Tuijá, Tzetzalchol y Meseta Comiteca, Tojolabal también. Al encuentro asistieron los presidentes municipales, como hemos dicho, de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara, de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez, y de San Fernando, Edilberto Gutiérrez, así como representantes de diversas dependencias estatales y municipales. Y por cierto que se llevó a cabo, como lo anunciamos aquí, el Festival Gastronómico del Nucú en Tuxtla Gutiérrez. Fue desde las primeras horas del día de ayer cuando las y los asistentes pudieron disfrutar de una jornada llena de sabor, de música, pero sobre todo de tradición, con talleres, con charlas, con presentaciones de danza folclórica, con marimba en vivo y una amplia expo de venta de productos regionales en Tuxtla Gutiérrez, entre los que destacaron los tamales, también las pizzas ya chiapanequizadas, pay, tacos, quesadillas, tostadas, pero sobre todo el nucu, que fue el ingrediente esencial. Yo no pude asistir y lo lamento mucho, pero estoy en Ciudad de México, me ha tocado estar en Ciudad de México, estoy cubriendo la fuente presidencial y con mucho gusto llevo los detalles hasta ustedes, pero eso me aleja de repente de este tipo de festivales a los que me gustaría mucho asistir. Y ahorita que estoy compartiéndoles esta información que nos hizo llegar el ayuntamiento capitalino, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, me pregunto si le pusieron nucú a la pizza o si le pusieron nucú al tamal, porque bueno, es un festival que hace énfasis en este elemento tradicional de esta zona de nuestro estado, que es el nucú. Entonces, si alguien me puede responder, ¿le pusieron nucú a la pizza? ¿Hubo pizza de nucú? ¿Hubieron tostaditas de nucú? Por favor, que me lo dejen saber. Contáctense conmigo y díganme si estuvo bueno. En ese marco, el alcalde Ángel Torres agradeció a todas y a todos, así como al Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, a cargo de Juan Carlos Suárez, por hacer posible este evento. Asimismo, adelantó que el gobierno de Tuxtla continuará haciendo eventos que permitan conservar la cultura, impulsar el turismo y fortalecer también la economía local. Qué interesante, qué bueno que se llevó a cabo con éxito. Y vamos a ver si en la próxima sí me puedo escapar. Por cierto que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informó el cierre total del crucero de Libramiento Norte y Boulevard Juan Pablo II, el crucero Patria Nueva. En breve se procederá a la construcción de un puente peatonal con rampa de acceso a personas con discapacidad y adultas mayores, lo que garantizará la seguridad de los peatones. Con esto se agiliza la fluidez vehicular y se previenen percances automovilísticos. Hay que usar los retornos del puente vehicular del Hospital General Gilberto Gómez Maza y del puente vehicular Torre Chiapas para ingresar o salir del Boulevard Juan Pablo II, así como atender las indicaciones de los agentes de tránsito durante este
periodo en el que se construirá pues este puente peatonal con rampa de acceso en el crucero del Libramiento Norte y del Boulevard Juan Pablo II, es decir, este que es el crucero Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez. Me ha dado mucho gusto estar esta hora contigo, compartir esta hora contigo. Hemos llegado al final de esta emisión. Te espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Mientras tanto, te deseo el mejor de los jueves para ti y para los tuyos. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.